capítulo anterior. Y aquí hay un punto que es relevante. El Señor está honrando a esta asamblea porque ellos sabían padecer por el nombre. Por eso la palabra nos dice claro: el que no se niegue a sí mismo, tome su cruz, entonces lo siga, no puede ser discípulo de él. Si uno quiere agradar a Dios y adorarle como Él quiere ser adorado, la palabra ya dice cómo Él quiere ser adorado. Correcto. Entonces es bueno ir a la fuente, ver qué es lo que hay ahí, y eso es estar en el primer amor. De igual manera, el Señor, a través del apóstol Juan, envía una carta a la congregación que estaba en Esmirna y empieza señalándole también lo bueno, porque todas tenían cosas buenas. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero no lo son. No son más que una sinagoga de Satanás. Y Dios le dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Entonces aquí tenemos un cuadro verdaderamente, pastor, porque estamos viendo que era una iglesia que sabía sufrir por causa del nombre, que resistía los embates y seguía incólume, seguía exhibiendo fidelidad, seguía sirviendo, seguía haciendo lo que tenía que hacer, a pesar de la oposición, a pesar de los golpes, los enfrentamientos que tenía. Pero ¿qué le está diciendo el Señor? Que entre ellos había judíos que decían que lo eran, pero no lo eran. Wow. Entonces hay que tener claro lo que significa ser judío. Ser judío no es literal los que viven en Israel en este contexto o los que tienen la religión judía, no. Los judíos son los que alaban al Dios de Israel, aquellos que de verdad oran en el espíritu y en la verdad al único Dios verdadero. Entonces esos decían que alababan a Dios, decían que le servían al Dios verdadero, pero era mentira. Nos dice esta carta que eran una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos decían, hablaban, pero no hacían. O sea, tenían un testimonio fatal que no era concordante a la palabra que era enseñada. Esto es muy semejante a lo que nosotros vemos en muchos casos que está sucediendo hoy en día. Así es muy fácil ver cómo uno incluso se topa con hermanos que uno lo ve en la congregación, hablan muy bonito, hablan de la palabra de Dios, hablan con denuedo incluso, pero cuando uno ve su vida, cuando uno ve, por ejemplo, su relación con la familia, en el trabajo, con los amigos, uno ve como si fuera una doble vida, una incoherencia. Dicen una cosa, pero hacen otra. O, peor aún, con sus hechos, niegan entonces lo que dicen con sus labios. Con sus labios dicen que obedecen los mandamientos, que viven en amor, que obedecen, pero uno lo ve luego en este y aquel área y uno no ve un hombre o mujer de Dios, sino que es como si fuera fingido, como si fuera un doble testimonio, y eso no puede ser. Así Y eso hoy nos puede pasar ahora como pasaba en esa iglesia. Y uno tiene que estar apercibido, porque la palabra bien nos dice que el árbol bueno no puede dar un fruto malo. Y uno ve mucha gente por ahí lleno de hojas, pero el fruto no evidencia que tienen una vida de Dios. Se lo dice el apóstol a esta iglesia, pero yo creo que es un mensaje también para nuestro hoy. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, y fíjate cómo pueden hasta accionar en los dones. Gente que Wow. se mueven los dones Eso de una sí es forma difícil. que es asombrosa. Sin embargo, sus vidas no hablan del Dios de Israel, del Dios verdadero, sino todo lo contrario. Por eso la palabra es clara cuando nos dice que por el fruto seremos conocidos. Wow. Entonces, el fruto de nuestras vidas es que habla de nosotros. ¿Qué dice tu esposo de ti? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dicen tus hijos? Porque cuando estás en un lugar donde nadie te ve, solo los Así es. íntimos, entonces ahí es la realidad de tu vida. Si ciertamente lo que tú muestras en la congregación o tú muestras en otros lugares donde hay muchas personas es la realidad tuya. No pasaba así en esta congregación, sino que se decían judíos. Yo soy judío, con todo su abolengo probablemente, pero la verdad es que no tenían nada que ver con el Señor, porque era una vida totalmente divorciada a lo que era la palabra de Dios, a lo que la Torá les había enseñado. Entonces yo pienso que es un mensaje muy puntual para nosotros, porque ¿de qué nos vale tener mucho conocimiento? ¿De qué nos vale fajarnos a estudiar? Aunque hay que hacerlo, evidentemente, pero si no lo ponemos por obra, entonces no tiene sentido. Aquí había un grupo de personas que sí exhibían fidelidad, que sí mostraban el carácter, el peso de Dios en sus reacciones, aún en medio del padecimiento. Porque, pastor, ahí es que se sabe la realidad también. Cuando viene el momento de opresión, cuando nos encontramos bajo presión, de ahí sale quiénes somos interiormente.
interiormente. Cuando viene la adversidad, el dolor, la incertidumbre, cuando viene ese jamaqueo, ese zarandeo, ¿qué sale de nosotros? Vamos a permanecer exhibiendo al Señor su carácter, aquello en lo cual hemos sido educados, lo vamos a mostrar y vamos a permanecer haciéndolo. O nos vamos a debilitar, nos vamos a torcer, vamos a perder el gozo, vamos a llenarnos de quejas, de amarguras y vamos a ser como aquellos que no conocen al Señor. Entonces esto para nosotros es relevante, pastor, porque si pasó ayer, pasa hoy y pasará mañana. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar vigilantes. Porque el sufrimiento va a venir, porque el problema va a llegar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son nuestras reacciones frente a aquellas cosas que llegan que quizás tú ni las estás esperando, pero de repente llegan? Y si alguien se preguntara cómo uno puede saber, porque usted decía, hay personas que incluso operan o obran en un don que aparenta ser una cosa, o sea, ¿cómo uno se daría cuenta? Usted misma lo dijo, pastora. Uno ha observado por experiencia que cuando todo está bien es fácil dar un buen fruto. Pero en la vida, Yeshua mismo nos dijo, habrán aflicciones. Esas aflicciones van a llegar de alguna forma. Y cuando uno se queda observando a esa persona, uno ve cómo es su actuar. Y ahí se evidencia realmente lo que hay en el corazón. Uno ve mucha gente que pasan por un proceso y se alejan de Dios. Oraban mucho, pero ya no oran. Se congregaban, pero ya no se congregan. Actuaban muy pacientemente, pero luego se vuelven iracundos. Entonces uno dice, bueno, aparentemente lo que uno está viendo es que por afuera, o cuando todo estaba bien, tenían un comportamiento, pero cuando la cosa se pone difícil, entonces exhiben otro. Entonces uno se llega a preguntar, ¿de verdad había un corazón transformado ahí? Porque está saliendo lo que había en él y uno ve que eso no era de Dios. Así es, fíjate que el Señor le está diciendo, no son más que una sinagoga de Satanás. O sea, tú es fuerte. De la categoría a la que lo pone, es gravísimo. Fuerte, porque están negando al Señor. Sí, entonces estamos nosotros negando al Señor con nuestras reacciones, con nuestras actitudes. Wow. O sea, es fuerte, porque nosotros somos un reino totalmente diferente al reino del mundo. En el reino del mundo, que está gobernado por Satanás, o sea, lo que se busca es ser servido, lo que se busca es ser admirado, ser alabado, ser protagonista, ser orgulloso. Y aquí en este reino es todo lo contrario. Es que si te hacen mal, tú haces bien en respuesta. Es que tú buscas cómo servir a los que te rodean. Es que tú eres humilde porque solamente tú haces lo que Dios quiere. Amén. Entonces, si tu vida es contrario a esos parámetros escriturales, entonces Dios está diciendo, estás dentro de una sinagoga de Satanás. Wow. Entonces, esto es serio. Yo creo que nos llama a una confrontación muy fuerte y sobre todo a direccionar nuestros pensamientos a lo eterno. Porque cuando nosotros quitamos la mirada de lo circunstancial, de lo terrenal, no vamos a estar buscando tantas satisfacciones en lo natural a nuestra carne, sino que vamos a estar enfocados en que Yeshua vuelve, en que nos vamos a encontrar con Él, en que ahí seremos juzgados por nuestras obras en esta tierra. ¿Cuáles están siendo tus obras? ¿Con qué te vas a enfrentar el día que Yeshua vuelva? Entonces, así como el apóstol Juan envió esta carta a Esmirna, nos la envía hoy a nosotros, vamos a entenderlo así. Entonces nos está diciendo, óyeme, yo sé que tú te has mantenido a través del sufrimiento, yo sé que entre ustedes hay una parte que realmente se ha mantenido firme en la fidelidad a pesar del sufrimiento, pero hay otros que dicen que son y no lo son. Entonces es hora de que reflexionemos, porque ¿qué es lo correcto? Que parezcamos ser y seamos ambas cosas, que tengamos el conocimiento y también estemos mostrando un testimonio coherente de ese conocimiento que estamos adquiriendo. En el siguiente capítulo. Está dejando pasar cosas, aligerando, como el evangelio light que nosotros podemos ver ahora. Satanás está entronado en ese lugar. Y es lógico, porque si tú quitas a Mashiach, si tú quitas a Yeshua, ¿quién se entrona? Como así mismo dice la palabra, que un poco de levadura, un poquito, llega a toda la masa, van entrando poco a poco, y como es poco a poco se van permitiendo. Porque mucha gente pensará, bueno, es que si me vienen a hablar, por ejemplo, que en el altar de Dios vamos a levantar un altar literalmente de Satanás, la gente diría que no. Pero deja permear esa doctrina de hombres sutiles que no parecen inofensivas, pastora, pero poco a poco llega un momento que dice, por esta persona está negando al Mesías que abrió una puerta para que tuviera vida eterna.